Bueno, muy buenos días. Pues hoy vamos a empezar el tema de los atributos de Dios. Si yo les preguntara a ustedes qué es un atributo, ¿qué se imaginan ustedes o qué piensan ustedes que es un atributo? Atributo algo bueno de cada persona. Una cualidad, una virtud. ¿No es lo mismo? Una cualidad, ajá, una característica, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente, pues un atributo es algo que caracteriza a alguien, ¿no? Y bueno, en cuanto a que sea algo bueno, en el caso de Dios, ¿sí? Los atributos también se llaman perfecciones, ¿sí? Porque quizás aunque ante nuestro pensamiento humano, quizás sea algo malo, ¿verdad? Dios todo lo encausa para bien. Porque pues vamos a ver que dentro de los atributos de Dios, por ejemplo, vamos a hablar de la ira de Dios. Y alguien podrá decir, pues eso es algo malo. Pero vamos a ver que en el caso de Dios, pues no es así, ¿verdad? O vamos a hablar, por ejemplo, del celo de Dios. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo que para nosotros, humanamente, ¿verdad?, se considere bueno. Porque el concepto que nosotros tenemos de bueno, pues no es el mismo concepto que tiene Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, básicamente vamos a hablar de la esencia divina. Ajá. Esencia divina de lo que es el ser de Dios. La esencia de Dios en sí es algo infinito. Nunca, ¿verdad?, lo vamos a poder conocer plenamente. Por mucho que estudiemos las características de Dios, las perfecciones de Dios, las virtudes, las cualidades de Dios, ¿verdad?, nunca vamos a poder conocer a Dios plenamente. ¿Sí? ¿Y por qué yo digo eso? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las formas como Dios se ha revelado a los hombres? Dios se ha revelado a los hombres a través de la naturaleza, ¿cierto? Dios se ha revelado a los hombres a través de su palabra. Dios se ha revelado a los hombres a través de su Hijo. Dios se ha revelado a los hombres de muchas formas y de muchas maneras. Ajá. Sin embargo, nadie puede decir que conoce la plenitud completa de Dios. Nadie lo puede decir porque la misma Biblia dice que nosotros conocemos solamente lo que Dios permite que nosotros conozcamos de Él. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor, más las reveladas, ¿verdad?, son para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Sammy, ya llegó tu papá, ve por la memoria, papi, está en el bolsillito de la... Entonces, vamos a ver qué es un atributo, o qué es un atributo de Dios. Llamamos atributo de Dios a la esencia divina, que es en sí misma infinita, eterna e inmutable. Pertenecen ciertas perfecciones que nos son reveladas en la constitución de nuestra naturaleza y en la palabra de Dios. Estas perfecciones divinas son llamadas atributos. ¿Sí? Dios es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dios es perfecto. No hay error ni hay imperfección en Él. Por tanto, Dios es perfecto, todos sus atributos son perfectos. Entonces, por eso es que a los atributos también les conocemos como perfecciones de Dios. Sin embargo, la pregunta sería,
¿Podemos realmente conocer a Dios? No al 100%, pero sí. No al 100%. Ujú. Entonces, debido exactamente a eso, ¿verdad? A que Dios es infinito, a que Dios es muy grande y nosotros somos seres finitos, con una mente limitada. Ajá. Nunca podremos entender completamente a Dios. Dios es incomprensible. Eso quiere decir que no lo podemos entender totalmente. ¿Cuánto de Dios podemos nosotros conocer? Lo que Él nos permite. Lo que Él nos permite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifican estos atributos o perfecciones de Dios? Los atributos o perfecciones de Dios los vamos a clasificar. Hay muchas clasificaciones. Si ustedes van a un libro de teología, ustedes van a encontrar muchas formas de clasificarlos. Sin embargo, aquí para efectos prácticos, los vamos a clasificar solamente en comunicables e incomunicables, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Los que solamente y exclusivamente le pertenecen a Dios. Por ejemplo, un atributo incomunicable es la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Amén. Eso es algo que nosotros no tenemos. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Eso es algo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, por ejemplo, conocer los pensamientos ni las intenciones del corazón de cada persona que está aquí sentada. Nosotros no podemos conocer eso. Entonces, esos son atributos que solamente le pertenecen a Dios y nosotros nunca los vamos a tener. Amén. Los atributos comunicables de Dios o de los que nosotros participamos son los que Dios comparte con nosotros, ¿sí? Eso no quiere decir que Él nos va a traspasar ese atributo como Él lo tiene, sino que de alguna manera Él puede formar ese atributo en nosotros. Por ejemplo, uno de los atributos comunicables es la misericordia. ¿Nosotros podemos ser misericordiosos? ¿Sí? Otro de los atributos de Dios, por ejemplo, es la paciencia. ¿Podemos nosotros llegar a ser personas pacientes? Claro que sí. De hecho, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Ajá. Otro atributo comunicable, por ejemplo, es el amor. ¿Podemos nosotros amar? Sí. Es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros podemos amar, pero nunca vamos a amar como Dios ama. ¿Sí? Entonces, el hecho de que sean comunicables no quiere decir que ese atributo en nosotros se va a reflejar de igual manera en que Dios la tiene. No. Pero bueno, podemos tener aunque sea una chispa, ¿verdad? Un reflejo de ese atributo que en Dios es completamente perfecto. ¿Amén? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces vamos a hablar primero de los atributos incomunicables. No pongas la diapositiva todavía. Pon la siguiente donde dice atributos incomunicables. Y ahí déjalo. Es un atributo. No, donde dice atributos incomunicables. ¿Ya? Bueno, y el primero que vamos a ver, no lo pongas todavía, es la aceidad de Dios. Aceidad de Dios, con S y sin H. Aceidad de Dios. No tiene que ver con el aseo. Aceidad de Dios.
¿Habían escuchado esa palabra antes? No. La seidad de Dios es lo mismo que decir la independencia de Dios. No sé. ¿Sí? Dijo que manchen a- Independencia de Dios o existencia propia. Ese es el primer atributo que vamos a ver. Aceidad de Dios, o también lo pueden conseguir ustedes en los libros de teología como independencia de Dios o existencia propia. Y ese atributo se define de esta manera. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación para existir ni para ningún otro fin. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Dios es absolutamente independiente y Dios es absolutamente autosuficiente. Amén. Dios nos necesita a nosotros para algo, les pregunto, hermanos. No. A nada. Si ni para una empresa somos indispensables, mucho menos para Dios. ¿Alguien aquí es indispensable? No, nadie. Nadie. ¿Y entonces por qué nos creemos tanto? ¿No? Nadie es indispensable para Dios. Amén. La Biblia dice que si nosotros no predicamos, ¿quién lo va a hacer? Las piedras. Una vez un profeta iba a ir en contra de la voluntad de Dios y Dios hizo que hablara ¿a quién? Una burra. No tuvo que hacerse de otro profeta, ni siquiera de un ángel del cielo, para que bajara y le hablara al este hombre, a Balaam. Usó la burra. Puede usar una piedra, puede usar una roca, porque él no necesita de nadie ni de nada para hacer las cosas. Y aún, ¿verdad? Si no hubiera estado esa burra, él mismo lo hubiera hablado. Él mismo lo hubiera hecho. Entonces, Dios no nos necesita a nosotros, ni a nada del resto de la creación. Al contrario, alguien que me busque rápidamente, Hechos 17, del 24 al 25. Hechos 17. Vamos a tratar de leer alto, porque del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hasta ahí. Amén. Dice la palabra en Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo, ¿qué? El mundo. ¿Hizo también qué?